Nikola Tesla puede considerarse como el padre de las armas de energía dirigida. Y pudo haber creado las bases para todo tipo de modificaciones climáticas y estrategias de guerra climatológica. Nikola Tesla fue un genio excéntrico considerado por muchos como el gran rival de Thomas Edison. Cerca de 1891, Tesla inventó los transformadores elevados de bobinas que aún usamos hoy para generar corrientes de alto voltaje para el estudio de la electricidad. Fue Tesla quien desarrolló la corriente alterna, la corriente eléctrica que usamos para dar energía a nuestras casas y artefactos. También fue Tesla quien inició la búsqueda del hombre por controlar el clima. Desarrolló una escalofriante teoría para controlar el clima usando ondas de extrema baja frecuencia, u ondas ELF. Si ha estado en un concierto de rock y ha sentido las vibraciones de baja frecuencia de la música golpeando desde los parlantes, las ondas ELF son similares a eso. Las ondas ELF son corrientes eléctricas de bajo nivel que provienen de los cables de alta tensión, los cables eléctricos en nuestras casas e incluso los equipos eléctricos en nuestros autos. Normalmente se emiten a niveles tan bajos que no causan daño. Tesla teorizaba que si las ondas ELF pudiesen apuntarse a la ionosfera, en la parte superior de la atmósfera, el hombre podría cambiar el curso del clima. Las ondas ELF crearían calor, alterando la estructura molecular de la ionosfera y alejándola hacia el espacio. Cuando se calienta cierta región de la ionosfera, eso literalmente la empuja y crea lo que parecería una columna de espacio. Y la atmósfera inferior llena ese espacio y al hacerlo cambia la trayectoria de los flujos de presión dentro de la región, los sistemas de presión y de ese modo podría manipular el clima. Esto significa que la atmósfera calentada actúa como una represa gigante que reorienta la trayectoria del flujo de presión. El flujo de presión se mueve entre 9.6 y 14.5 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y alcanza velocidades de hasta 480 kilómetros por hora. El flujo de presión es una columna de aire concentrada de alta velocidad que mueve billones de litros de agua por todo el mundo, como un río gigante, a unos 18.000 kilómetros de altura. Mueve el agua por todo el mundo, para las lluvias y tormentas. Es la sangre del planeta Tierra. ¿Podrían las teorías de Tesla ayudar a crear una nueva generación de armas climáticas encubiertas? Fueron los rusos los que crearon esa señal. Tal vez ya existe. ¿Han sido ya los Estados Unidos atacados por un arma climática? Julio de 1976. Extraños e inexplicables bloqueos en las comunicaciones mundiales plagan el globo. Los operadores de radio de todos los Estados Unidos reciben una señal de radio desconocida y al parecer aleatoria. Causa interferencia estática en las transmisiones de radio, televisión e incluso los teléfonos en todos los Estados Unidos. La señal era un golpeteo que se repetía unas 10 veces y luego se detenía por un momento. 10 golpes y luego se detenía. Científicos de los Estados Unidos descubren que la críptica señal proviene de la Unión Soviética. Le asignan un nombre inocuo. Lo llamaron el pájaro carpintero ruso, pues eran los rusos quienes creaban esta señal. Y el sonido que los operadores de radio escuchaban era como un picoteo. Esta es una grabación de la misteriosa señal. Fotografías satelitales revelan que los rusos han construido en secreto un gigantesco transmisor de radio y están transmitiendo ondas de extrema baja frecuencia, conocidas como ondas ELF, hacia la atmósfera sobre los Estados Unidos. Los rusos continuarían transmitiendo esta señal al menos hasta 1989, la última vez que fue detectada. ¿Pero por qué? El modo en que funcionaba el pájaro carpintero era que tenían un gran radar que enviaba millones de vatios de energía en forma de radiofrecuencia. Y ese sonido era cada vez que se enviaba un pulso. Y en cada uno de esos pulsos había una tremenda cantidad de energía. Lo que intentaban hacer era ver nuestros misiles balísticos subir al espacio en camino a la Unión Soviética.
un sistema de radar más allá del horizonte, con la intención de brindarle a Rusia una advertencia temprana del lanzamiento de misiles estadounidenses. Es una posible explicación. Pero otros investigadores de todo el mundo ahora sospechan que se trataba de algo más siniestro. En el momento en que apareció esta señal estaban ocurriendo cosas muy extrañas. En 1982, un reporte del investigador del Pentágono, El Ponte, dice que la señal del pájaro carpintero ruso estaba de hecho creando capas de ionización artificial en la atmósfera superior, lo que significa que pudo haber estado desviando el flujo de presión y alterando los patrones globales del viento, justo como había teorizado Nikola Tesla casi 100 años antes. Se ha investigado mucho en los laboratorios militares para averiguar lo que puede hacerse al evitar ondas de radio a la atmósfera y cambiar la dinámica en ella. Y algunos de esos estudios indican que puede desviarse el flujo de presión y por tanto inducir condiciones climáticas. ¿Fue el pájaro carpintero otra arma de la Guerra Fría dirigida contra los Estados Unidos? Resulta que mientras el pájaro carpintero estuvo en operación, algo muy extraño comenzó a suceder. Desde 1987 hasta 1992, California experimentó la sequía más severa en la historia del estado. Las cosechas y el ganado morían. El precio de la comida se elevó. Las personas estaban aterradas. Los científicos estaban confundidos. Crecí en el norte de California y recuerdo muy bien esa sequía. Recuerdo cuán asustadas estaban las personas por la sequía, por la baja humedad y por lo fácil que se iniciaban los incendios. Era aterrador. Algunos investigadores creen que la causa de la sequía de California fue un misterioso sistema estancado de alta presión, a 1.300 kilómetros de la costa del estado, que bloqueaba el flujo usual de aire húmedo del Pacífico hacia la costa, una anomalía atmosférica extremadamente inusual. Este es el flujo de presión a principios de los años 80. Los vientos de gran altitud empujan suavemente la humedad hacia la costa suroeste de los Estados Unidos. Las flechas indican que el viento sopla en dirección al este. Pero según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, entre los años 1988 y 1992, durante la sequía de California, ocurrió una anomalía en el flujo de presión. Los vientos parecieron cambiar de dirección, soplando de este a oeste en lugar de al contrario, indicando que el flujo de presión proveniente del oeste de pronto era mucho más débil de lo normal, causando una sequía.